¿Soy la mala madre? Por darles a mis hijas una semana para que se vayan de mi casa después de lo que le hicieron a su medio hermano. Tengo 2 hijas, ambas mayores de 20 años. Se graduaron de la universidad y volvieron a vivir conmigo porque no encontraban trabajo. Esta casa es de mi difunto esposo, Robert. Para que se entienda el contexto, me divorcié del papá de las chicas hace 9 años. Después conocí a Robert, me volví a casar y tuvimos a mi hijo Tom, que ahora tiene 7 años. Mis hijas nunca se llevaron bien con Robert, lo detestaban, en parte, por todo lo que su papá les llenó la cabeza sobre él. Ellas eligieron vivir con su papá hasta que se fueron a estudiar. Robert falleció hace 6 meses tras una larga enfermedad. Desde entonces, vivíamos solo Tom y yo. El papá de las chicas se volvió a casar con una mujer terrible, y desde que ella apareció, mis hijas dejaron de visitarlo. Durante la universidad vivieron en un departamento alquilado que su papá pagaba, pero dejó de hacerlo después de una pelea con su nueva esposa. Ellas no podían costearlo por su cuenta y me pidieron venir a vivir conmigo y con Tom por un tiempo. Yo, por supuesto, les dije que sí, aunque sabía que no sentían mucho afecto por Tom. Fueron amables con él, pero siempre de manera distante. Hace 2 días, recibí una llamada urgente y tuve que salir. Tom estaba enfermo en cama, así que les pedí a mis hijas que lo cuidaran solo por 2 horas. Me fui apresurada, pero 1 hora después Tom me mandó un mensaje diciendo que había vuelto a vomitar y que había llamado a sus hermanas, pero ninguna respondió. Traté de llamarlas, pero ambas líneas estaban ocupadas. Hice todo lo posible por regresar antes, pensando que tal vez no estaban en casa, pero sí estaban. Una estaba abajo todo el tiempo y la otra me dijo que no escuchó nada porque estaba usando electrodomésticos. Estuve a punto de creerles, hasta que Tom me confesó que también les había enviado mensajes y que tampoco le contestaron. Revisé sus celulares y efectivamente, los mensajes estaban leídos, pero ignorados. Me llené de ira. Las llamé patéticas. Ellas intentaron defenderse diciendo que yo quería que actuaran como si fueran sus madres, que no era su responsabilidad. Pero esto no era cuestión de eso. Esto era simple humanidad. Tom es solo un niño enfermo, que no tiene culpa de nada, ni de la relación con su papá ni del odio que ellas le tenían a Robert. Me di cuenta claramente de que lo ignoraron a propósito, así que les dije que tenían una semana para mudarse. Se pusieron a llorar, me acusaron de ser cruel, incluso peor que la esposa de su padre. Les dije que no había discusión, y desde entonces me han estado ignorando, como si yo fuera la villana. Puede que me haya excedido, no lo sé, pero ver cómo trataron a su hermanito por puro resentimiento me rompió el corazón y me preocupa tenerlas cerca de él. Pero lo que ellas no sabían, era que esa noche, mientras empacaban sus cosas, Tom escuchó algo detrás de la puerta de su habitación, y lo que me contó después, cambió todo. Cuando Tom se acercó a mí esa noche, tenía los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo que no lograba procesar. Me tomó de la mano con fuerza y, con un hilo de voz, me dijo: «Mamá, creo que escuché a mis hermanas hablando de mí». Al principio pensé que era solo su imaginación, quizás un mal sueño, o algún malentendido, pero cuando le pedí que me contara más, su voz tembló. Estaban afuera de mi puerta, y dijeron que si no hubiera nacido, Robert no se habría casado contigo, y que todo esto es mi culpa. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Me agaché para estar a su altura y le acaricié el cabello. ¿Estás seguro de que eso fue lo que dijeron, cariño? Tom asintió, con los ojos llenos de lágrimas. También dijeron que si no estabas tú, ellas no tendrían que soportarme, que solo soy un recordatorio de todo lo que les quitaste. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ya no era solo lo que había pasado ese día, no era solo haber ignorado sus llamadas y mensajes cuando estaba enfermo, era el odio en sus palabras, la crueldad escondida en esas frases dichas creyendo que un niño de 7 años no estaba escuchando. Respiré hondo, intentando no dejarme llevar por la ira. Debía pensar con claridad. Le pedí a Tom que no se preocupara, que yo hablaría con ellas, y lo acompañé hasta que se quedó dormido, aunque tardó horas en conciliar el sueño. Mientras tanto, yo permanecí sentada en su habitación, mirando por la ventana, escuchando los ruidos apagados de las maletas deslizándose por el pasillo, las puertas que se cerraban con fuerza, los susurros molestos de mis hijas mientras empacaban. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Recordé cuando eran pequeñas, cómo jugaban en el jardín, cómo prometí protegerlas siempre. Pero ahora, ¿cómo podía protegerlas si eran ellas quienes causaban daño? A la mañana siguiente, me levanté temprano. Encontré a ambas en la cocina, desayunando como si nada hubiera pasado,
como si la noche anterior no hubiera existido. Ni una palabra, ni una disculpa, ni una mirada. Me senté frente a ellas. «Necesitamos hablar», dije con firmeza. Una de ellas suspiró con fastidio, mientras la otra apenas me dirigió los ojos. «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo nos echaste?», preguntó la mayor, con tono desafiante. «Sobre lo que Tom escuchó anoche», respondí. En ese instante, sus rostros cambiaron. La menor frunció el ceño. «¿Qué escuchó?», preguntó, intentando sonar desinteresada, pero su nerviosismo era evidente. Dijo que las oyó hablando afuera de su puerta, hablando de que todo es su culpa, que es un recordatorio de lo que les quité. La mayor se rió, una risa seca, vacía. ¿En serio vas a creerle a un niño? Probablemente soñó eso. Está enfermo, mamá, deliraba. Me quedé mirándola en silencio, analizando cada palabra, cada gesto. ¿Deliraba también cuando dijo que lo ignoraron a propósito? ¿Deliraba cuando supo que ustedes leyeron sus mensajes y decidieron no contestarle? La menor bajó la mirada. La mayor apretó los labios. «No es nuestra responsabilidad cuidarlo», murmuró. No era mucho pedir. «Solo 2 horas», dije con la voz quebrada. Solo necesitaba que alguien estuviera pendiente, que alguien se preocupara si vomitaba, si tenía fiebre, alguien que no lo viera como una carga. Se levantaron de la mesa casi al mismo tiempo, sin decir nada más. Tomé aire. «Tienen 5 días», les recordé. 5 días para encontrar dónde quedarse. La mayor se giró y me miró como si no me reconociera. «Eres peor de lo que pensábamos». Y se fue, arrastrando su maleta, cerrando la puerta con un golpe seco. Me quedé sola en la cocina, rodeada de platos sucios y el silencio pesado de la casa. Sentí que algo invisible se rompía entre nosotras, algo que quizás nunca volvería a repararse. Pero en medio de esa tristeza, sabía que estaba protegiendo a Tom. No podía permitir que creciera en un ambiente donde lo trataran como si no valiera nada. No podía exponerlo a ese desprecio disfrazado de indiferencia. Mientras recogía las tazas, el teléfono sonó. Era la escuela de Tom. Me sorprendió, ya que no debería haber clases ese día. Contesté con el corazón encogido. «Señora Miller, necesitamos hablar con usted sobre algo que Tom le contó a su maestra hoy». Y en ese momento supe que lo que había escuchado detrás de la puerta era solo el principio. «¿Qué fue lo que le contó Tom a su maestra?», pregunté, tratando de mantener la calma, aunque sentía como el corazón me golpeaba fuerte en el pecho. Del otro lado de la línea, la voz de la directora sonó seria, cautelosa. «No es algo que queramos discutir por teléfono. ¿Podría venir a la escuela lo antes posible?». Mi mente empezó a correr, imaginando todo tipo de escenarios. «¿Está bien? ¿Le pasó algo?», pregunté, casi suplicando. «Físicamente, sí. Pero es importante que hablemos en persona», insistió. Colgué, me puse el abrigo apresurada y salí hacia la escuela, con 1000 pensamientos confusos dando vueltas en mi cabeza. ¿Había contado lo que escuchó anoche? ¿O algo más? Cuando llegué, la directora me recibió en su oficina junto a la maestra de Tom. Ambas tenían una expresión grave, como si estuvieran eligiendo las palabras cuidadosamente. «Gracias por venir tan rápido», dijo la directora, señalándome una silla. Me senté, inquieta. «¿Qué pasa?». La maestra respiró hondo. Hoy en clase, Tom estaba muy callado, distraído. Durante una actividad, empezó a llorar. Le pregunté qué tenía y dijo que sus hermanas lo odian, que anoche escuchó que querían que desapareciera, que su mamá estaría mejor sin él. Sentí que me desmoronaba por dentro. Mis ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. No es verdad que nosotros queramos eso», susurré. «Pero, eso fue lo que escuchó». La maestra asintió, conmovida. También dijo que no quería quedarse solo con ellas. Que tiene miedo. Que escucha cosas detrás de la puerta cuando nadie más está ahí. Me llevé las manos al rostro, tratando de contener el llanto. La directora me miró con empatía. «Sabemos que la situación familiar ha sido difícil. Queríamos saber si hay alguien más en casa, alguien que pueda estar influyendo en estos miedos, o si Tom ha pasado por algo que debamos reportar». Negué con la cabeza, aunque por dentro me sentía llena de dudas. Solo vivimos él y yo, y mis hijas, pero ellas están por irse. No quise entrar en detalles. Sabía que no entenderían todo el trasfondo.
Cree que sería bueno que Tom hablara con la psicóloga escolar, sugirió la directora. Asentí, agradecida. Sí, por favor. Me levanté, aún aturdida. ¿Puedo llevarlo a casa ahora? Claro, está en la biblioteca, respondió la maestra. Fui a buscarlo y cuando me vio, corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. Mamá, me voy a tener que ir yo también. Me agaché para abrazarlo. No, mi amor. Nadie te va a sacar de casa. Nadie. En el camino de regreso, se quedó callado, mirando por la ventana, con esa tristeza que solo los niños que han sido heridos por dentro conocen. Al llegar a casa, vi las maletas de mis hijas apiladas junto a la puerta. Ellas estaban sentadas en el sofá, sin hablar, sin mirarme. Me acerqué con Tom tomado de la mano. Hoy fue su último día aquí, les dije con voz firme. La mayor me miró con desprecio. Tan fácil nos cambias por ese mocoso. Algo en mí estalló. No es solo ese mocoso. Es su hermano. Un niño inocente al que ustedes han despreciado desde el día en que nació. Un niño que no pidió venir al mundo, ni tener un padre distinto. ¿Cómo pueden odiarlo tanto? La menor soltó una risa amarga. Porque arruinó todo. Tú y Robert arruinaron todo. ¿Arruinamos qué? ¿Mi derecho a rehacer mi vida? ¿Mi derecho a amar a alguien más después de tu padre? ¿Mi derecho a tener otro hijo? La mayor se levantó, señalándome con el dedo. No entiendes. Él siempre fue tu favorito. Desde que llegó, todo fue para él. El cariño, la atención, la casa. A nosotras nos dejaste de lado. Sentí una mezcla de pena y rabia. Ustedes eligieron irse con su padre. Eligieron creerle sus mentiras sobre Robert. No pueden culpar a un niño por sus decisiones. Tom se escondió detrás de mí, asustado. Por favor, váyanse, repetí, esta vez con lágrimas en los ojos. No quiero más odio en esta casa. No quiero más veneno cerca de mi hijo. La menor tomó su maleta y salió sin decir nada. La mayor la siguió, pero antes de cerrar la puerta, me lanzó una última frase. Te vas a arrepentir. Cerré la puerta. El silencio fue ensordecedor. Me dejé caer en el suelo, abrazando a Tom, sintiendo el peso de la soledad, del fracaso, de la culpa y la tristeza mezcladas en un solo suspiro. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que al menos Tom estaba a salvo. O al menos eso creí, hasta que esa noche, mientras le leía un cuento antes de dormir, Tom me interrumpió con un susurro tembloroso. Mamá, anoche no eran mis hermanas las únicas que estaban afuera de mi puerta. Me quedé congelada al escuchar esas palabras. ¿Cómo que no eran solo tus hermanas, Tom? Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en algún punto del techo, como si recordara algo que no podía entender del todo. Bajó la mirada hacia mí, su voz era apenas un susurro. Escuché pasos pesados, y alguien respirando fuerte. Y una voz que no era de ellas. Sentí un frío recorriéndome la espalda. ¿Una voz? ¿Qué decía, cariño? Tom apretó las manos sobre la manta. No entendí bien, solo decía mi nombre, una y otra vez, pero no como tú lo dices. Sonaba, enojado. Mi corazón empezó a latir desbocado. Traté de mantener la calma por él, pero dentro de mí el miedo comenzó a crecer como una sombra silenciosa. ¿Estás seguro de que no estaba soñando?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tom negó con la cabeza. No estaba dormido, mamá. Tenía miedo y estaba despierto. Escuché a mis hermanas hablando, pero también escuché esa voz. Y cuando ellas se fueron, los pasos seguían allí. Me senté en el borde de la cama, tratando de procesar todo. ¿Podía ser su imaginación? ¿Algún sonido de la casa vieja? ¿O algo más? ¿Viste algo, cielo? Tom dudó un momento. No, solo oí. Pero, cuando puse mi oreja en la puerta, sentí como si alguien estuviera al otro lado. Como si estuviera, esperando. Me quedé con él hasta que se durmió. Cerré la puerta de su cuarto y me recosté contra ella, sintiendo un peso enorme sobre mi pecho. Todo había sido demasiado en tan poco tiempo. La muerte de Robert, las peleas con mis hijas, su partida, y ahora esto. Miré hacia el pasillo oscuro. Por un instante juré escuchar un crujido de madera, como un paso ligero. Sacudí la cabeza. No podía dejar que la paranoia me dominara. Caminé hasta mi habitación, pero esa noche no logré pegar ojo. Me quedé despierta,
escuchando cada ruido de la casa, cada crujido, cada sombra que parecía moverse con el viento. A la mañana siguiente, desperté con el sonido del timbre. Bajé a abrir y vi a mi vecina, la señora Clark, con cara preocupada. «Buenos días. ¿Está todo bien?», preguntó. Asentí, aunque no estaba segura de poder decir que sí. «Anoche, vi algo raro desde mi ventana», dijo, bajando la voz. «Pensé que era alguien de su familia, pero ahora no sé». Había alguien parado afuera de su casa, justo frente a la ventana de la sala. Estuvo allí como una hora, solo parado, mirando hacia adentro. Sentí un escalofrío. Pudo ver quién era. La señora Clark negó. Estaba muy oscuro. Pensé en llamar a la policía, pero desapareció de repente. Le agradecí la información y cerré la puerta. Me acerqué lentamente a la ventana de la sala y me asomé. Todo parecía normal, pero había marcas de pisadas en la tierra, justo frente al cristal. Mi corazón empezó a acelerarse. Fui hasta la cocina, preparé un café, pero mis manos temblaban tanto que derramé un poco. Entonces recordé algo. Las cámaras. Robert había instalado cámaras de seguridad afuera de la casa el año pasado. Corrí al pequeño monitor que seguía conectado en su escritorio. Rebobiné las grabaciones de la noche anterior. La imagen era borrosa, en blanco y negro, pero claramente se veía una figura parada en la oscuridad, frente a la ventana. No se movía. No hacía nada. Solo estaba allí, observando. Mi respiración se cortó cuando, en un momento, la figura pareció girar lentamente la cabeza, y por un segundo, aunque la calidad era mala, juré ver una sonrisa. Cerré el monitor de golpe, incapaz de mirar más. ¿Quién demonios era esa persona? ¿Qué quería? ¿Por qué justo ahora, en medio de todo lo que estaba ocurriendo? Pasé el resto del día evitando mirar por las ventanas. Tom jugaba tranquilo en su cuarto, ajeno a mi angustia. Cada vez que escuchaba un ruido afuera, me asomaba con cautela, pero no había nadie. A la noche, decidí dormir con Tom. No quería dejarlo solo. Mientras lo abrazaba en la cama, le pregunté suavemente: «Cariño, esa voz que escuchaste, ¿crees que era un hombre o una mujer?». Tom pensó un momento. Era como si fuera un hombre, pero hablaba bajito, y al final, reía. Me estremecí. Reía como... Tom escondió la cara en mi pecho. Como Robert. Me quedé helada. ¿Como Robert?, repetí. Sí, mamá, como cuando Robert jugaba conmigo, solo que, esta vez no era bonito. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de dolor, miedo y confusión. ¿Era posible que Tom estuviera confundido? ¿Era solo su mente buscando recuerdos? ¿O había algo más, algo que yo no alcanzaba a comprender? En medio de la oscuridad, acariciando el cabello de mi hijo, sentí que mi vida estaba cambiando, que algo invisible se movía en los hilos de nuestra historia, y que lo que habíamos vivido hasta ahora era apenas el comienzo. Y entonces, en medio del silencio, escuché un golpe seco en la puerta principal. El golpe en la puerta retumbó una vez más. Me senté en la cama de Tom, sin atreverme a moverme. Un segundo golpe, más fuerte. Tom abrió los ojos, asustado. «Mamá, ¿quién es?». Me acerqué a la ventana con cuidado, apartando ligeramente la cortina. La calle estaba vacía. No había nadie. Pero el golpe volvió a sonar. Mi respiración se aceleró. Bajé las escaleras despacio, con el corazón golpeando tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me detuve frente a la puerta, dudando si abrir. «¿Quién es?», pregunté, mi voz temblorosa. Nadie respondió. Solo silencio. Apoyé la frente contra la madera, tratando de calmarme. Entonces, el timbre sonó, largo, insistente. Me armé de valor, giré la llave y abrí la puerta de golpe. Pero allí, no había nadie. Solo el viento frío de la madrugada moviendo las hojas secas sobre el porche. Miré hacia ambos lados de la calle, escaneando cada rincón con la mirada, pero no vi movimiento alguno. Cerré la puerta rápido, aseguré las cerraduras y regresé arriba. Tom me esperaba sentado en la cama, abrazando su osito de peluche. «¿Quién era, mamá?». Me senté a su lado. No había nadie, cielo. Quizás fue el viento. No estaba convencida ni yo misma, pero no quería asustarlo más. «Mamá, ¿puedo dormir contigo?». Asentí, tendiéndole la mano. «Claro que sí, mi amor».
Lo llevé a mi habitación y nos metimos en la cama. Pero mientras intentaba dormir, mi mente no paraba. ¿Quién estaba afuera? ¿Quién era la figura que había visto la señora Clark? ¿Qué era esa presencia que Tom sentía fuera de su puerta? Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que alguien tocó la puerta y desapareció? ¿Que había visto una figura en la cámara de seguridad que parecía sonreír? No tenía pruebas claras. Quizás solo estaba agotada. Quizás mi mente me jugaba malas pasadas tras tantas noches sin dormir. A la mañana siguiente, encontré una nota en el suelo, deslizándose bajo la puerta. La tomé con manos temblorosas. Era un papel pequeño, escrito con letra apretada: no puede sacarnos. Siempre seremos parte de esta casa. Sentí un escalofrío tan intenso que tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Miré hacia la cerradura. Estaba intacta. Nadie había forzado la entrada. Pero alguien había estado lo suficientemente cerca como para dejar esa nota bajo la puerta. Guardé la nota en un cajón y decidí no mostrársela a Tom. No quería que se sintiera más inseguro. Durante el día, traté de mantener la rutina. Lo llevé al parque, hicimos dibujos, horneamos galletas. Pero cada vez que pasaba frente a una ventana, no podía evitar mirar hacia afuera, esperando ver esa figura inmóvil entre las sombras. Y al caer la noche, la sensación de ser observada volvió, como un peso invisible sobre mis hombros. Esa noche, mientras Tom dormía, decidí revisar las cámaras nuevamente. Rebobiné las grabaciones. Allí estaba. La misma figura, parada en el mismo lugar. Solo que esta vez, levantó la mano. Y por un instante, pude ver que sostenía algo. Hice zoom, aunque la calidad era mala. Era una llave. Mi estómago se hundió. ¿Una llave? ¿Cómo? Sentí que me faltaba el aire. Entonces, la figura se inclinó hacia la cámara, y aunque la imagen era granulada, juré ver la misma sonrisa torcida, idéntica a la de Robert. Cerré el monitor de golpe, mi corazón latiendo como un tambor desbocado. Corrí a la habitación de Tom. Lo encontré despierto, sentado en la cama, abrazando su osito con fuerza. «Mamá, él está aquí». Me acerqué, tratando de sonar tranquila. «¿Quién, cariño?» Tom levantó un dedo, señalando la esquina oscura de la habitación. «Él está ahí». Me giré de inmediato, encendí la lámpara. La esquina estaba vacía. «No hay nadie, mi amor. No hay nadie». Pero Tom no me creyó. Él estaba ahí, me estaba mirando. Su voz se quebró y empezó a llorar. Lo abracé fuerte. «No dejaré que nadie te haga daño», le susurré. Esa noche, no dormí. Me senté en la silla junto a su cama, vigilando cada sombra, cada ruido. Sentía que la casa misma respiraba conmigo, que las paredes ocultaban secretos que nunca había querido ver. Recordé a Robert. Recordé sus últimos días. Recordé sus palabras: esta casa nunca será solo tuya. En ese momento no entendí lo que quiso decir. Pero ahora todo cobraba un sentido oscuro. Y mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana, sentí un golpe seco en la pared detrás de mí. Me giré. Otro golpe. Más fuerte. Me levanté, pegando el oído contra la pared. Y entonces, escuché una voz. Una voz baja, ronca, susurrante. Decía mi nombre. Una y otra vez. Como si alguien, del otro lado, me llamara. La voz seguía repitiendo mi nombre, una y otra vez, arrastrando las sílabas como si las degustara, como si cada repetición fuera una amenaza velada. Me separé de la pared de golpe, temblando. Miré a Tom, dormido, ajeno a ese murmullo que parecía venir de las entrañas mismas de la casa. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era mi imaginación, de que el cansancio estaba jugando con mi mente. Pero entonces, escuché otro golpe, esta vez en la pared opuesta. Y luego otro, en el techo. Como si algo, o alguien, se moviera por dentro de las paredes, rodeándonos. Fui hasta la puerta y la cerré con seguro. Me senté otra vez junto a Tom, abrazando mis rodillas, los ojos fijos en la puerta, esperando. Durante horas no se escuchó nada más. Solo el sonido de su respiración tranquila, y mis pensamientos, que eran como gritos en mi cabeza. Al amanecer, me obligué a actuar normal. Preparé el desayuno, traté de sonreírle a Tom. Pero por dentro, algo en mí estaba a punto de romperse. Cuando fui a recoger el correo,
encontré otro papel doblado, idéntico al de la noche anterior, metido bajo la puerta. Lo abrí con manos temblorosas. Esta vez decía: la casa me pertenece. Tú eres la intrusa. La nota cayó de mis manos. Mi corazón latía desbocado. La voz, la figura afuera, la llave, las notas, todo estaba conectado. Recordé las últimas semanas de Robert. Cómo murmuraba cosas mientras dormía. Cómo me miraba a veces con esa mezcla de amor y algo que no lograba descifrar. Nunca podrás sacarlo de aquí, había dicho una noche entre delirios. Él siempre estuvo primero. En ese momento pensé que deliraba por la fiebre. Pero ahora, esas palabras volvían a mí como ecos siniestros. ¿A quién se refería? ¿A quién nunca podría sacar? Decidí buscar en el estudio de Robert. Era la única parte de la casa que nunca quise tocar tras su muerte. Todavía estaba como él la dejó, libros apilados, papeles, su escritorio lleno de notas. Empecé a revisar cajones, libretas, carpetas viejas. Entre montones de facturas y papeles inútiles, encontré una carpeta negra, sin nombre. Al abrirla, descubrí recortes de periódico, fotos antiguas de la casa antes de que la compráramos, y cartas. Muchas cartas, todas dirigidas a alguien llamado Jonathan. Mi piel se erizó. Nunca había oído ese nombre. Leí una de las cartas. Era de Robert. En ella le decía a Jonathan que todo estaba listo, que pronto estarían juntos otra vez. Otra carta hablaba de cómo la presencia se hacía más fuerte en la casa. Y una frase final que me heló la sangre: el sacrificio será el último paso. Solté la carta, retrocediendo, sintiendo como mi estómago se hundía en un abismo. ¿Qué había hecho Robert? ¿Qué había traído a esta casa? ¿Quién era Jonathan? Escuché pasos en el pasillo. Corrí a cerrar la puerta del estudio. Tom apareció, frotándose los ojos. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Me agaché a su altura. «Nada, cielo, solo buscando unos papeles». No quería alarmarlo. «¿Quieres que juguemos?», preguntó, inocente. «Claro, amor. Vamos». Pero mientras jugábamos, no podía dejar de pensar en esas cartas, en esas palabras. ¿El sacrificio? ¿La presencia? Empecé a atar cabos. La figura que Tom decía ver. La voz que escuchaba. La figura afuera de la casa. Todo parecía estar ligado a ese nombre, a Jonathan. Esa noche, volví a revisar las cámaras. Rebobiné las grabaciones del día anterior. La figura seguía apareciendo. Y no solo frente a la ventana. También la vi parada frente a la puerta del estudio. Y una imagen me dejó paralizada. A las 3 de la mañana, la figura estaba frente a la puerta de la habitación de Tom. Mirando. Inmóvil. Mi cuerpo entero se estremeció. Quise gritar, pero no salió ningún sonido. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Por qué las cámaras no me habían alertado antes? Volví corriendo a la habitación de Tom. Estaba dormido, respirando tranquilo. Me senté junto a su cama. Y entonces, lo escuché de nuevo. Esa risa. Bajita. Cercana. Y, poco a poco, la perilla de la puerta comenzó a girar. Lentamente. Como si alguien, del otro lado, intentara entrar. Me levanté de un salto, puse el seguro, empujé una silla contra la puerta. La perilla seguía girando, más fuerte. Tom se despertó sobresaltado. «¿Qué pasa, mamá?» Lo abracé fuerte. «Nada, amor. Estoy aquí». Pero la puerta empezó a temblar. Los golpes aumentaron, como si algo invisible tratara de derribarla. «Mamá, él está aquí, él quiere que me vaya con él». «No», grité. «No va a llevarte». Los golpes cesaron de pronto. El silencio volvió. Solo el sonido de mi respiración agitada y el llanto de Tom llenaban la habitación. Entonces, una voz, desde el otro lado, susurró: «Jonathan». Me quedé petrificada. La misma voz de la pared. La misma voz que decía mi nombre. Pero ahora, no era mi nombre. Era el suyo. Jonathan. Y supe, en ese momento, que la historia de esta casa era mucho más oscura de lo que jamás imaginé. El nombre resonó en mi cabeza como un eco antiguo: Jonathan. Me aparté lentamente de la puerta, incapaz de quitar la mirada de la perilla inmóvil. Tom seguía aferrado a mí, su pequeño cuerpo temblando, sus ojos llenos de miedo. «Mamá,
¿Quién es Jonathan?, preguntó con voz temblorosa. No supe qué responder. No lo sé, cielo, no lo sé, susurré, aunque por dentro la duda me carcomía. Caminé hacia el escritorio, saqué las cartas de Robert y las extendí sobre la cama. Tom las miró con curiosidad. ¿Qué es eso? Cartas de papá Robert, respondí. Tom las observó en silencio y de repente señaló una. Ese es su nombre. Miré donde apuntaba, Jonathan, escrito en letras cursivas, destacado entre las líneas. Volví a leer la carta, esta vez con atención. Pronto estaremos juntos, Jonathan. La casa ya está preparada. Ella no lo sabe, pero es solo cuestión de tiempo. El sacrificio es inevitable. Tragué saliva. ¿De qué sacrificio hablaba? ¿Quién era Jonathan? ¿Era alguien real o algo más? Recordé las palabras de Robert, su mirada ausente en sus últimos días, sus sueños febriles. ¿Había estado planeando algo? ¿O estaba atrapado en delirios oscuros? Tom me jaló de la manga. Mamá, anoche soñé que un hombre venía por mí. Tenía la cara como papá Robert, pero no era él. Me decía que me fuera con él. Que ya era hora. Mi piel se erizó. Tom, ¿ese hombre te dijo su nombre? El niño asintió despacio. Sí, me dijo que era Jonathan. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mamá, me tengo que ir con él. Negué rápido. No, mi amor. Nadie va a llevarte. Nadie. Lo abracé fuerte. En ese momento supe que no podía quedarme más en esa casa. Algo no estaba bien. Algo que iba más allá de fantasmas o supersticiones. Fui al armario, saqué una maleta y empecé a meter ropa de Tom y mía. ¿A dónde vamos?, preguntó Tom. A casa de la señora Clark. Solo por esta noche. Bajé las escaleras cargando la maleta y a Tom. Antes de abrir la puerta principal, miré hacia la cámara. La figura seguía allí, parada, mirando, sosteniendo algo. Pero esta vez, no era una llave. Era un retrato. Me acerqué a la pantalla y vi la imagen borrosa. Era una foto mía, abrazando a Tom cuando era bebé. Me quedé sin aliento. La figura levantó la foto lentamente y la rasgó por la mitad. Corrí a abrir la puerta, pero afuera no había nadie. Solo la brisa fría de la madrugada. Salimos apresurados hacia la casa de la señora Clark. Golpeé la puerta hasta que abrió, sorprendida. ¿Qué pasa?, preguntó. Necesito quedarme aquí esta noche. Por favor, supliqué. Ella nos dejó entrar. Claro, hija, ¿pero qué sucede? Me senté en su sofá, abrazando a Tom. La casa, algo pasa en esa casa. La señora Clark me miró seria. Sabes, no es la primera vez que escucho eso. Los antiguos dueños también hablaban de cosas raras. Decían que alguien los vigilaba, que la casa no los dejaba ir. Me giré, mirándola fijamente. ¿Qué quiere decir? Ella suspiró. Hace muchos años, antes de que tú y tu esposo la compraran, vivió allí un hombre llamado Jonathan Miller. Se decía que practicaba cosas oscuras, que la casa era su santuario. Murió allí. Y después, todos los que vivieron, dijeron haberlo visto. Sentí que la sangre se me helaba. Jonathan Miller. La señora Clark asintió. Sí, ¿por qué? Me quedé en silencio. Mi apellido, Miller. La conexión me golpeó como un trueno. Robert siempre insistió en mantener su apellido, aunque nunca entendí por qué. Ahora, empezaba a encajar. ¿Robert sabía? ¿Tenía algún lazo con Jonathan? ¿Por eso esas cartas? ¿Por eso las voces, la figura, las advertencias? Esa noche dormimos en la casa de la señora Clark, pero yo no pude cerrar los ojos. Sentía que aunque estábamos lejos, alguien, seguía observándonos. A la mañana siguiente, regresé brevemente a la casa para recoger más cosas. Entré con cautela. Todo estaba en silencio. Pero cuando subí las escaleras, encontré en la pared del pasillo una frase escrita con carbón que no estaba allí antes. La sangre llama a la sangre. Me quedé inmóvil, leyendo esas palabras una y otra vez. Entonces escuché un ruido en el estudio. Fui hacia allí despacio. La puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente. La habitación estaba desordenada.
Sobre el escritorio, una última carta, tomada con un alfiler al respaldo de la silla. La abrí, temblando. Era de Robert. Solo decía: perdóname, pero ya no podía luchar más. Él está en ti. Siempre estuvo. La casa es suya. Y ahora, es tuya también. Sentí que todo el aire se escapaba de mis pulmones. Miré alrededor. Las sombras parecían moverse en las paredes. La casa crujía como si respirara. Y entonces, lo escuché. Esa risa baja, profunda, que venía detrás de mí. Me giré. Y lo vi, parado en la esquina del estudio. Alto, delgado, envuelto en una sombra que parecía respirar. Sus ojos eran dos huecos negros, profundos, y en su rostro una sonrisa torcida, imposible, que se extendía más allá de lo humano. Mi cuerpo no respondía. Mis piernas temblaban. Mi respiración era un jadeo entrecortado. La figura no se movía, solo me observaba. La luz de la ventana iluminó su silueta por un instante, y por un segundo, vi el rostro de Robert detrás de esa máscara oscura. Robert, susurré, sintiendo como las lágrimas me nublaban la vista. La figura dio un paso hacia mí. Mi instinto gritó que corriera, pero algo me mantenía clavada en el suelo. ¿Qué quieres?, balbuceé. La figura levantó un brazo lentamente, señalándome. Su voz llegó como un susurro doble, como si hablara él y otro al mismo tiempo. Ya es hora. Mi corazón dio un brinco. Retrocedí, tropezando con la silla. No voy a permitirlo. La figura inclinó la cabeza hacia un lado, la sonrisa más amplia, y entonces desapareció. Como si nunca hubiera estado. Miré alrededor, jadeando. La carta seguía en mi mano. Volví a leerla. Él está en ti. Siempre estuvo. La casa es suya. Y ahora, es tuya también. Mi mente daba vueltas, tratando de entender. ¿Qué significaba? ¿Qué quería decir Robert? Un ruido me hizo girar. Era Tom, parado en el marco de la puerta. Mamá, ¿con quién hablabas? Corrí hacia él y lo abracé. Con nadie, amor. Vámonos. Ahora mismo. Bajamos las escaleras. Me apresuré a recoger las últimas cosas esenciales. No podía quedarme un minuto más. Pero cuando abrí la puerta principal, estaba cerrada con llave. Giré la perilla, empujé, pero no cedía. Busqué las llaves en mi bolso. No estaban. Revisé los bolsillos. Nada. ¿Dónde están las llaves? Tom me miró, confundido. No las tengo, mamá. Me giré, buscando desesperada. Entonces, vi algo en la pared, junto al perchero. Las llaves colgaban de un clavo, a 3 metros de altura. Imposible que las hubiera puesto allí. Fui hacia ellas, arrastrando una silla para alcanzarlas. Pero cuando estiré la mano, las llaves se movieron solas, deslizándose hacia arriba, fuera de mi alcance, hasta desaparecer en la oscuridad del techo. Me quedé inmóvil, helada. No puede ser. Tom se abrazó a mi pierna. Mamá, la casa no quiere que nos vayamos. Me arrodillé frente a él, tomándole la cara. Escúchame, cariño. Vamos a salir de aquí. Te lo prometo. Pero incluso mientras decía esas palabras, sentía que la casa nos envolvía más, como si las paredes se acercaran, como si la madera crujiera riéndose de nosotros. Decidí intentarlo por la ventana. Fui a la sala, tomé una lámpara y golpeé el vidrio con fuerza. Pero en lugar de romperse, el vidrio vibró, tembló y luego quedó intacto. Golpeé una y otra vez, pero no había manera. Era como si las ventanas fueran de piedra. «Déjanos salir», grité al aire, sintiendo que me ahogaba. Entonces, las luces empezaron a parpadear. Un viento frío recorrió la casa. Tom me abrazó con fuerza. Y una voz, esa voz que ya conocía, habló desde todas partes al mismo tiempo. «No puedes irte. Eres parte de mí». Las puertas se cerraron con estruendo. Las cortinas se movieron solas. Las lámparas estallaron una por una. La casa vibraba, como si respirara, como si su corazón oscuro latiera al compás de nuestros miedos. Tom lloraba, suplicando. «Mamá, no quiero quedarme aquí, no quiero». Lo abracé, temblando. «No vas a quedarte, amor. Vamos a salir. Vamos a luchar». Recordé las cartas.
Recordé la carpeta negra. Tal vez allí estaba la clave. Corrí al estudio, rebuscando entre los papeles, mientras la casa temblaba a mi alrededor. Encontré una hoja arrugada, con símbolos que no entendía y una frase escrita a mano. Para liberarte, debes entregarlo. Mi piel se erizó. ¿Entregar qué? ¿A quién? ¿A Jonathan? ¿A Robert? ¿A la casa? Mi mente era un torbellino de preguntas. Entonces lo comprendí. El sacrificio. El sacrificio que Robert mencionó. ¿Era Tom? ¿Era yo? ¿Era ambos? No, no lo haré, susurré. La voz volvió, burlona. Ya es tarde. La sangre llama a la sangre. Tom gritó. Me giré y vi cómo la sombra de la figura se proyectaba en la pared, avanzando hacia él. Corrí, lo tomé en brazos. No te lo llevarás. La sombra creció, envolviendo la habitación. Las ventanas se oscurecieron. Las puertas se sellaron. Y una carcajada profunda llenó la casa. No, grité, abrazando a Tom con todas mis fuerzas. No me lo quitarás. Pero la sombra estaba cada vez más cerca. La casa temblaba, crujía, las paredes se agrietaban. Y justo cuando la oscuridad nos envolvía por completo, escuché una voz familiar, una voz suave, una voz que no escuchaba desde hacía meses. Amor, suéltalo. Era Robert. Amor, suéltalo. La voz de Robert llenó la habitación, suave pero autoritaria, envolviendo las sombras como una corriente cálida. Me giré, buscando su rostro, pero no había nadie. Solo esa voz flotando en el aire, viniendo de todas partes y de ninguna. Robert, ¿dónde estás? Grité, desesperada. La sombra se detuvo por un instante, como si también escuchara, como si reconociera su nombre. Tom lloraba en mis brazos, su pequeño cuerpo temblando. Mamá, no quiero irme, no vas a irte, mi amor. No voy a dejar que te lleven, le susurré, aferrándolo aún más fuerte. Pero la sombra comenzó a extenderse otra vez, rodeándonos, engullendo la luz, cerrando cualquier posible salida. La voz de Robert volvió, esta vez más cerca, más clara. No puedes retenerlo. Él no es tuyo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué estás diciendo? Es mi hijo, grité al vacío. Entonces las sombras se separaron lentamente, y por primera vez vi lo imposible. En medio de la oscuridad, una figura idéntica a Robert, pero con los ojos vacíos, me miraba desde el umbral. Su piel era pálida, su expresión fría. Y a su lado, una figura más pequeña, con rasgos que reconocí al instante. Tom. Otro Tom. Un reflejo oscuro, idéntico, pero con una sonrisa extraña, vacía. Él siempre fue mío, dijo la figura de Robert. Tú solo lo cuidaste por un tiempo. Ahora, debo reclamarlo. Mi respiración se cortó. No entiendo. ¿Qué estás diciendo? La figura de Robert dio un paso al frente. Jonathan, no era solo un nombre. Era mi nombre. Antes. En otra vida. Y ahora. Tom es mi herencia. Mi sangre. Mi continuación. Me quedé sin palabras, incapaz de comprender. ¿Qué estás diciendo, Robert, por favor? Las sombras envolvieron al Tom oscuro, fusionándolo con la figura de Robert. La casa siempre fue parte del trato. Cada generación, cada ciclo, cada hijo nacido aquí, regresa a mí. No puede ser. Caí de rodillas, abrazando a Tom con todas mis fuerzas. No me lo vas a quitar. Robert, o lo que quedaba de él, se acercó más, su rostro mostrando una tristeza insondable. Ya no depende de mí. La casa lo eligió. Siempre lo hizo. Es su destino. Una lágrima cayó de sus ojos vacíos. Pero puedes salvarlo, si tomas su lugar. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? La figura asintió. La casa solo reclama uno. Una vida por otra. Una sangre por otra. Si te entregas, Tom será libre. Miré a mi hijo. Su carita llorosa, sus ojos llenos de miedo. Mamá, no me dejes. Me debatí entre el amor más puro y el miedo más profundo. Si lo hago, ¿él vivirá? ¿Será libre? Pregunté, con la voz quebrada. Robert asintió, solemne. Sí, pero no podrás volver. Nunca. Respiré hondo. Las sombras vibraban a mi alrededor, expectantes.
Besé la frente de Tom. Te amo, mi vida. Nunca lo olvides. Nunca. Tom me abrazó con desesperación. No, mamá, no quiero que te vayas. Luché contra las lágrimas. Debo hacerlo, amor, para que tú sigas viviendo, para que seas libre. Me levanté lentamente, soltándolo. Llévame a mí, dije, mirando a la figura. Las sombras se abalanzaron sobre mí, envolviéndome en un frío absoluto. Sentí como mi cuerpo se desvanecía, como la oscuridad me absorbía. Pero antes de desaparecer por completo, vi a Tom. Vi cómo la luz regresaba a su rostro, cómo las sombras se alejaban de él. Y supe que había valido la pena. La figura de Robert se inclinó, extendiéndome una mano mientras descendíamos juntos a la oscuridad. Gracias, amor mío, susurró. Y entonces, todo se volvió negro. Al día siguiente, Tom fue encontrado en el umbral de la casa por la señora Clark, envuelto en una manta, dormido. Cuando despertó, no recordaba nada de lo sucedido. Solo una frase que repetía en sueños: mamá me salvó. La casa fue vendida meses después. Ningún nuevo dueño permaneció allí mucho tiempo. Algunos hablaban de susurros en las paredes, de pasos en los pasillos, de una voz femenina que, en las noches más oscuras, susurra con ternura: vete, no te quedes aquí. Y a veces, justo antes del amanecer, desde la ventana del estudio, dicen que puede verse a una mujer parada, mirando hacia afuera, sonriendo tristemente. Esperando. Siempre esperando.